Conducción del niño, parte 3. Maestros debidamente preparados. Capítulo 8. Se requiere preparación. La preparación de la madre es extrañamente descuidada. El primer maestro del niño es la madre. En las manos de ésta se concentra en gran parte su educación durante el período de mayor sensibilidad y más rápido desarrollo. A ella se da en primer lugar la oportunidad de amoldar su carácter para bien o para mal. Debería apreciar el valor de esa oportunidad y, más que cualquier otro maestro, debería estar preparada para usarla del mejor modo posible. Sin embargo, no hay otro ser a cuya educación se preste tan poca atención. La persona cuya influencia en materia de educación es más potente y abarcadora es aquella en cuya ayuda se hace menos esfuerzo sistemático. Es urgente una preparación cuidadosa y cabal. Aquellos a quienes se confía el cuidado del niñito ignoran a menudo sus necesidades físicas. Pocos saben de las leyes de la salud o los principios del desarrollo. Tampoco están mejor preparados para atender su crecimiento mental y espiritual. Pueden poseer cualidades para actuar en los negocios o brillar en sociedad. Pueden haber hecho progresos en la literatura y la ciencia, pero pocos saben de la educación de un niño. Tanto sobre los padres como sobre las madres descansa la responsabilidad de la primera como asimismo de la ulterior educación del niño. Y ambos padres necesitan urgentísimamente una preparación cuidadosa y cabal. Antes de cargar con las posibilidades de la paternidad y la maternidad, los hombres y las mujeres deberían familiarizarse con las leyes del desarrollo físico, con la fisiología y la higiene, con la relación de las influencias prenatales, con las leyes que rigen la herencia, la salud, el vestido, el ejercicio y el tratamiento de las enfermedades. Deberían comprender también las leyes del desarrollo mental, de la educación moral. La educación nunca llevará a cabo lo que podría y debería efectuar hasta que se reconozca plenamente la obra de los padres y éstos reciban una preparación para desempeñar sus sagradas responsabilidades. Los padres deben estudiar las leyes de la naturaleza, deben familiarizarse con el organismo del cuerpo humano, necesitan entender las funciones de los varios órganos y su mutua relación y dependencia. Deben estudiar la relación de las facultades mentales con las físicas y las condiciones requeridas para el funcionamiento sano de cada una de ellas. Asumir las responsabilidades de la paternidad sin una preparación tal es pecado. ¿Quién es suficiente? Bien podrían preguntar los padres. ¿Y para estas cosas, quién es suficiente? Solo Dios es su suficiencia. Y si lo dejan fuera del problema y no buscan su ayuda y su consejo, su tarea es desesperanzada. Pero, mediante la oración, el estudio de la Biblia y un celo ferviente, pueden tener éxito noblemente en este importante deber y recibir como pago 100 veces más por todo su tiempo y sus preocupaciones. La fuente de sabiduría está abierta. De ella pueden extraer todo el conocimiento necesario en este sentido. A veces, el corazón puede estar a punto de desfallecer, pero una clara comprensión de los peligros que amenazan la felicidad presente y futura de sus amados debería inducir
a cada padre cristiano a buscar más fervientemente la ayuda de la fuente de la fortaleza y la sabiduría. Debería tornarlos más circunspectos, más decididos, más serenos y, sin embargo, firmes, mientras cuidan de estas almas como quienes saben que tendrán que rendir cuenta por ellas. La educación del niño exige la comprensión de la voluntad de Dios. Los padres no tienen excusa por no comprender claramente la voluntad de Dios para obedecer las leyes de su reino. Solo así pueden conducir a sus hijos al cielo. Mis hermanos y hermanas, es su deber comprender los requerimientos de Dios. ¿Cómo podrán educar a sus hijos en las cosas de Dios a menos que ustedes mismos conozcan lo que es correcto y lo que es equivocado, a menos que comprendan que la obediencia significa la vida eterna y la desobediencia la muerte eterna? La comprensión de la voluntad de Dios debe convertirse en el tema de la obra de toda nuestra vida. Únicamente en la medida en que hagamos esto, lograremos educar correctamente a nuestros hijos. El manual de Dios con abundantes instrucciones. Los padres no pueden cumplir debidamente sus responsabilidades a menos que tomen la palabra de Dios como una regla de su vida, a menos que comprendan que han de educar y formar el carácter de cada precioso tesoro humano para que finalmente llegue a aprender la vida eterna. La Biblia, un volumen rico en instrucciones, debería ser su libro de texto. Si preparan a sus hijos de acuerdo con sus preceptos, no solo colocan los pies de sus niños en el sendero correcto, sino que se educan a sí mismos en el cumplimiento de sus deberes más sagrados. La obra de los padres es una obra importante y solemne. Los deberes que les conciernen son grandiosos, pero si estudian la palabra de Dios cuidadosamente, encontrarán en ella abundantes instrucciones y muchas promesas preciosas hechas para ellos, a condición de que cumplan su tarea fielmente y con eficacia. Reglas para los padres y los hijos. Dios ha dado reglas para la orientación de los padres y los hijos, y estas reglas han de obedecerse estrictamente. Los hijos no han de ser consentidos y no debe permitírseles pensar que pueden seguir sus propios deseos sin pedir el consejo de sus padres. No es posible apartarse sin pecar de las reglas que Dios ha dado para la dirección de los padres y los hijos. Dios espera que los padres eduquen a sus hijos de acuerdo con los principios de su palabra. La fe y las obras deben ir juntas. Todo lo que se haga en la vida del hogar y de la escuela debe hacerse con decencia y orden. A la ley y al testimonio. La obra de educación en el hogar, si se cumple de acuerdo como Dios lo ha propuesto, exige que los padres sean estudiantes diligentes de las Escrituras. Deben aprender del gran maestro. Día a día, la ley del amor y la bondad debe estar en sus labios. Sus vidas deben manifestar la gracia y la verdad que se vieron en la vida de su ejemplo. Entonces, un amor santificado unirá los corazones de los padres con los hijos, y los jóvenes crecerán afirmados en la fe y arraigados y fundados en el amor de Dios. Cuando la voluntad y los caminos de Dios llegan a ser la voluntad y los caminos de los padres adventistas, sus hijos crecerán para amar, honrar y obedecer a Dios. Satanás no podrá dominar su mente, porque habrán sido educados para considerar la palabra de Dios como suprema, y pondrán a prueba toda vicisitud que les sobrevenga de acuerdo con la ley y el testimonio.
si han sido negligentes, rediman el tiempo. Los padres deberían estudiar la palabra de Dios para sí mismos y para su familia. Pero, en lugar de hacer esto, muchos niños crecen sin recibir enseñanza, sin que se los dirija, sin que se los restrinja. Los padres deberían hacer ahora todo lo posible por redimir su negligencia y colocar a sus hijos en el lugar donde estén bajo la mejor influencia. Entonces, padres, escudriñen las Escrituras, no sean solo oidores, sean hacedores de la palabra, cumplan la norma de Dios en la educación de sus hijos. La regla guiadora, ¿qué dice el Señor? La obra de todos los padres consiste en educar a sus hijos en los caminos del Señor. Esta no es una cuestión que pueda tratarse livianamente o dejarse de lado, sin incurrir en el desagrado de Dios. No se nos ha llamado a decidir cuál es la conducta que deben seguir otros, o cómo podemos hacer las cosas más fácilmente, sino que debemos preguntarnos, ¿qué dice el Señor? Ni los padres ni los hijos pueden tener paz o felicidad o reposo de espíritu cuando transitan por una senda falsa. Pero cuando el temor de Dios reina en el corazón combinado con el amor a Jesús, se experimentarán paz y gozo. Padres, extiendan la palabra de Dios delante de aquel que lee el corazón y toda cosa secreta, y pregunten, ¿qué dicen las Escrituras? Esta debe ser la regla de su vida. Los que aman a las almas no quedarán silenciosos cuando adviertan el peligro. Se nos ha asegurado que ninguna cosa fuera de la verdad de Dios puede dar sabiduría a los padres en el trato con las mentes humanas y mantenerlos obrando sabiamente. Preparación individual. Si existe un puesto del deber por encima de otro que requiere el cultivo de la mente, donde las facultades intelectuales y físicas requieren un tono saludable y vigoroso, es la educación de los niños. En vista de la responsabilidad individual de las madres, cada mujer debería desarrollar una mente equilibrada y un carácter puro, que reflejen únicamente la verdad, el bien y la hermosura. La esposa y madre puede unir a su esposo e hijos a su corazón mediante un amor considerado, manifestado en palabras suaves y un comportamiento cortés, el cual como regla será copiado por sus hijos. Madre, esta es su tarea sagrada. Hermana mía, Cristo le ha encomendado la obra sagrada de enseñar sus mandamientos a sus hijos. Con el fin de capacitarse para esta obra, usted misma debe vivir en obediencia a todos sus preceptos. Cultive el hábito de observar cuidadosamente cada palabra y acción. Cuide con mucha diligencia sus palabras. Venza todo arranque temperamental, porque si manifiesta impaciencia, ayudará al adversario a hacer que la vida del hogar sea desagradable para sus hijos. Trabajen en colaboración con la deidad. Madres, dejen que su corazón se abra para recibir la instrucción de Dios, recordando siempre que deben hacer su parte de conformidad con la voluntad de Dios. Deben colocarse en la luz y buscar la sabiduría de Dios, con el fin de saber cómo obrar, para que reconozcan a Dios como el obrero principal y comprendan que ustedes son colaboradoras juntamente con Él. Que su corazón se extienda en la contemplación de las cosas celestiales. Ejerciten los talentos que Dios les ha dado al cumplir los deberes confiados por Dios a ustedes como madres, y trabajen en colaboración con los instrumentos divinos. Trabajen inteligentemente, y si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
La madre debería someterse a sí misma y a sus hijos al cuidado del compasivo Redentor. Debería procurar mejorar sus fervientes habilidades, paciente y animosamente, con el fin de utilizar correctamente las facultades más elevadas de la mente en la educación de sus hijos. Su propósito más elevado debería ser impartir a sus hijos una educación que reciba la aprobación de Dios. Al realizar su obra de manera inteligente, recibirá capacidad para hacer su parte. La madre debería sentir su necesidad de la dirección del Espíritu Santo, para que ella misma tenga una experiencia genuina al someterse a los caminos y la voluntad del Señor. Luego, mediante la gracia de Cristo, podrá ser una maestra sabia, suave y amante de sus hijos. Si han comenzado mal. A los padres que han comenzado mal su enseñanza les digo, no se desesperen. Necesitan convertirse cabalmente a Dios. Necesitan el verdadero espíritu de obediencia a la palabra de Dios. Debe haber reformas decididas en sus propias costumbres y prácticas, conformando su vida a los principios salvadores de la ley de Dios. Cuando hagan esto, tendrán la justicia de Cristo que llena la ley de Dios, porque aman a Dios y reconocen su ley como una copia de su carácter. La verdadera fe en los méritos de Cristo no es una fantasía. Es de la mayor importancia que pongan los atributos de Cristo en su propia vida y carácter, y que eduquen y formen a sus hijos con esfuerzos perseverantes para que sean obedientes a los mandamientos de Dios. Así dice Jehová, debería guiarlos en todos sus planes de educación. Que haya un profundo y cabal arrepentimiento delante de Dios. Comiencen este año buscando fervientemente a Dios para recibir su gracia, para recibir discernimiento espiritual con el fin de descubrir los defectos en la obra del pasado. Arrepiéntanse delante de Dios por el descuido de su obra como misioneros del hogar. Este es su día de confianza, su día de responsabilidad y oportunidad. Pronto llegará aquel día en que habrán de dar cuenta. Emprendan su obra con ferviente oración y fiel esfuerzo. Enseñen a sus hijos que es privilegio suyo recibir cada día el bautismo del Espíritu Santo. Permitan que Cristo encuentre en ustedes su mano auxiliadora para ejecutar sus propósitos. Por la oración pueden adquirir una experiencia que dará perfecto éxito a su ministerio en favor de sus hijos. Conducción del niño, capítulo 9. Un llamamiento a la superación. Se necesita un avance continuo. El trabajo de la madre es de tal naturaleza que exige continuo progreso en su propia vida, con el fin de poder conducir a sus hijos hacia realizaciones más elevadas. Pero Satanás traza sus planes para asegurarse las almas de los padres y los hijos. Las madres son alejadas de sus deberes del hogar y de la cuidadosa atención de sus pequeños para servir al yo y al mundo. Por el bien de sus hijos, si no por otra razón, las madres deberían cultivar su intelecto, porque su obra implica una mayor responsabilidad que la del rey en su trono. Pocas madres experimentan el peso de la tarea que se les ha confiado, o comprenden la eficiencia que pueden alcanzar para su obra peculiar mediante un esfuerzo paciente y cabal en el cultivo de sí mismas. Y ante todo, la madre necesita disciplinarse estrictamente y cultivar todas las facultades y los afectos de la mente y el corazón, para no tener un carácter distorsionado o unilateral y dejar en sus vástagos las señales de su deficiencia o excentricidad.
Muchas madres necesitan ser llevadas a ver la positiva necesidad de un cambio en sus propósitos y caracteres, con el fin de realizar aceptablemente los deberes que voluntariamente han asumido al contraer matrimonio. Los conductos de la utilidad de la mujer pueden ampliarse y su influencia puede extenderse hasta un grado casi ilimitado, si ella quiere dar la debida atención a estos asuntos, los cuales atañen al destino de la humanidad. Mejoren constantemente en sabiduría y eficiencia. Las madres, por encima de todos los demás, deberían acostumbrarse a pensar e investigar si quieren progresar en sabiduría y eficiencia. Las que perseveran en esta conducta pronto advertirán que se están capacitando en lo que antes eran deficientes. Están aprendiendo a formar correctamente los caracteres de sus hijos. El resultado del trabajo y la consideración dados a esta obra se verá en su obediencia, su sencillez, su modestia y pureza. Este resultado pagará con creces todo el esfuerzo empleado. Dios quiere que las madres procuren constantemente mejorar tanto su mente como su corazón. Deberían sentir que tienen que realizar una obra para Él en la educación y formación de sus hijos. Y cuanto más perfectamente puedan mejorar sus propias facultades, tanto más eficientes serán en su obra maternal. Los padres deberían progresar intelectual y moralmente. Es el deber de las madres cultivar su mente y mantener puro su corazón. Deberían aprovechar todos los medios a su alcance para su mejoramiento intelectual y moral, con el fin de que puedan calificarse para mejorar la calidad de la mente de sus hijos. Los padres deberían ser alumnos constantes de la escuela de Cristo. Necesitan lozanía y poder para enseñar con la sencillez de Cristo el conocimiento de su voluntad a los miembros más jóvenes de la familia de Dios. El poder asombroso de la cultura cristiana. Los padres aún no comprenden el asombroso poder de la cultura cristiana. Hay minas de verdad que deben trabajarse, pero que han sido extrañamente descuidadas. Esta negligencia no recibe la aprobación de Dios. Padres, Dios los llama a que consideren esta cuestión con ojos ungidos. Solo han raspado la superficie. Reasuman la obra que han descuidado durante tanto tiempo, que Dios colaborará con ustedes. Realicen su obra de todo corazón y Dios les ayudará a mejorar. Comiencen llevando el Evangelio a la vida del hogar. Ahora estamos en el taller de Dios. Muchos de nosotros somos piedras ásperas sacadas de la cantera, pero a medida que sentimos la influencia de la palabra de Dios, desaparece toda imperfección y estamos preparados para brillar como piedras vivas en el templo celestial, donde nos asociaremos no solo con los santos ángeles, sino también con el mismo Rey del cielo. El blanco es la perfección. Madres, no descartarán las labores inútiles y sin importancia que perecerán con el uso. No se acercarán a Dios para que su sabiduría las guíe y su gracia las asista en una obra que tendrá la duración de la eternidad. Propóngase a ser perfecto de carácter a sus hijos. Recuerden que únicamente los tales podrán ver a Dios. Muchos padres están descuidando la obra que Dios les ha dado. Ellos mismos están lejos de la pureza y la piedad, y no ven los defectos de sus hijos como deberían, si sus propios ojos estuvieran contemplando y admirando la perfección del carácter de Cristo. ¿Cómo llegar a ser una madre ideal? En vez de sumirse en una simple rutina de faenas domésticas, encuentre la esposa y madre de familia tiempo para leer, para mantenerse bien informada, para ser compañera de su marido y para seguir de cerca el desarrollo de la inteligencia de sus hijos. Aproveche sabiamente las oportunidades presentes para influir en sus amados de modo que los encamine hacia la vida superior.
Haga del querido Salvador su compañero diario y su amigo familiar. Dedique algo de tiempo al estudio de la palabra de Dios, a pasear con sus hijos por el campo y aprender de Dios por la contemplación de sus hermosas obras. Consérvese alegre y animada. En vez de consagrar todo momento a interminables costuras, haga de la velada de familia una ocasión de grata sociabilidad, una reunión de familia después de las labores del día. Un proceder tal induciría a muchos hombres a preferir la sociedad de los suyos en casa a la del casino o de la taberna. Muchos muchachos serían guardados de peligro de la calle o del negocio de la esquina. Muchas niñas evitarían las compañías frívolas y seductoras. La influencia del hogar llegaría a ser entonces para padres e hijos lo que Dios se propuso que fuera, es decir, una bendición para toda la vida. El éxito en la vida hogareña. Consejo a una madre. No debe seguir sus propias inclinaciones. Debe tener mucho cuidado en establecer el ejemplo correcto en todas las cosas. No se quede inactiva. Despierte sus energías adormecidas. Hágase necesaria para su esposo siendo atenta y útil. Sea para él una bendición en todas las cosas. Lleve a cabo los deberes esenciales. Estudie la manera de realizar con vivacidad los deberes de la vida doméstica que son sencillos, no interesantes, pero muy necesarios. Trate de convertir en un éxito su vida hogareña. Desempeñar bien la posición de esposa y madre significa mucho más de lo que usted ha pensado. Necesita la cultura y la experiencia de la vida doméstica. Usted necesita la variedad, el aliciente, el esfuerzo ferviente, el cultivo del poder de la voluntad que proporciona esta vida. Los padres que están demasiado ocupados. Muchos padres sostienen que tienen mucho que hacer de modo que no les queda tiempo para cultivar su mente, educar a sus hijos para la vida práctica o enseñarles cómo pueden llegar a ser corderos del rebaño de Cristo. Los padres no deben descuidar el fortalecimiento de su mente contra el pecado, para precaverse contra aquello que no solo los arruinará a ellos mismos, sino que transmitirá dolor y toda clase de miserias y males a sus descendientes. Al educarse correctamente ellos mismos, los padres han de enseñar a sus hijos que los cielos gobiernan. Los padres deben recibir el consejo. Mientras duermen en una impía indiferencia, Satanás está sembrando en el corazón de sus hijos semillas que brotarán para producir una cosecha mortífera. Sin embargo, a menudo estos padres resisten los consejos que procuran corregir sus errores. Actúan como si quisieran preguntarles a aquellos que los aconsejan: ¿qué derecho tiene usted para entremeterse con mis hijos? ¿Pero no son sus hijos también los hijos de Dios? ¿Cómo considera Dios el impío descuido de su deber? ¿Qué excusa presentarán cuando les pregunte por qué no trajeron hijos al mundo y luego los dejaban abandonados a las tentaciones de Satanás? Prepárense para escuchar consejos de otros. No piensen que no incumbe a sus hermanos o hermanas la manera como tratan a sus hijos o cómo se conducen sus hijos. El beneficio de las reuniones destinadas al consejo mutuo. Dios nos ha encomendado una obra muy sagrada y necesitamos reunirnos para recibir instrucción con el fin de capacitarnos para realizarla. Necesitamos reunirnos y recibir el toque divino para poder comprender cuál es esa obra que debemos efectuar en el hogar. Los padres necesitan comprender cómo deben enviar a sus hijos e hijas desde el santuario del hogar, preparados y educados de tal manera que sean capaces de brillar como luces en el mundo. En las reuniones de los congresos adventistas, cuando hay instrucciones para la vida familiar, podemos obtener una mejor comprensión de nuestros deberes domésticos. Allí hay lecciones
que deben aprenderse concernientes a la obra que el Señor quiere que realicen nuestras hermanas en sus hogares. Deben aprender a cultivar un lenguaje cortés cuando hablan con su esposo y sus hijos. Deben estudiar cómo ayudar a cada miembro de la familia a someterse a la disciplina de Dios. Los padres y las madres comprendan que tienen la obligación de hacer que el hogar sea agradable y atractivo, y que no han de obtener la obediencia amenazando o reprendiendo. Muchos padres aún tienen que aprender que no obtendrán ningún bien con sus arrebatos de reprensión. Muchos consideran que no es necesario hablar bondadosamente a los niños. No recuerdan que estos pequeños han sido comprados con precio y son la posesión adquirida del Señor. Conducción del niño, parte 4. Obediencia es la lección más importante. Capítulo 10. La clave de la felicidad y el éxito. La felicidad depende de la obediencia. Recuerden los padres, las madres y los educadores de nuestras escuelas que enseñar obediencia a los niños es una rama superior de la educación. Demasiado poca importancia se le atribuye a este aspecto de la educación. Los niños serán más felices, mucho más felices, bajo la debida disciplina que si se los deja actuar siguiendo la sugerencia de sus impulsos no educados. La diligente y continua obediencia a las sabias reglas establecidas por los padres promoverá la felicidad de los niños tanto como honrará a Dios y hará bien a la sociedad. Los niños deben aprender que su perfecta libertad está en la sumisión a las leyes de la familia. Los cristianos aprenderán la misma lección, que en su obediencia a la ley de Dios está su perfecta libertad. La voluntad de Dios es la ley del cielo. Mientras esa ley fue la regla de la vida, toda la familia de Dios se mantuvo santa y feliz. Pero cuando se desobedeció la ley divina, entonces se introdujeron la envidia, los celos y las luchas, y cayó una parte de los habitantes del cielo. Mientras se reverencie la ley de Dios en nuestros hogares terrenales, la familia será feliz. La desobediencia causó la pérdida del Edén. El relato de la desobediencia de Adán y de Eva, en el mismo comienzo de la historia de esta tierra, ha sido dado extensamente. Mediante ese solo acto de desobediencia, nuestros primeros padres perdieron su hermoso hogar edénico. Y era una cosa tan pequeña. Tenemos razón para estar agradecidos de que no haya sido un asunto de más importancia, porque de haber sido así, las pequeñas transgresiones en la desobediencia se habrían multiplicado. Fue la prueba más pequeña que Dios pudo darle a la santa pareja en el Edén. La desobediencia y la transgresión siempre constituyen una gran ofensa contra Dios. La infidelidad en lo que es más pequeño, pronto, si no se la corrige, conduce a la transgresión en lo que es grande. No es la grandeza de la desobediencia, sino la desobediencia en sí misma lo que constituye un crimen. El fundamento de la prosperidad temporal y espiritual. La prosperidad temporal y espiritual han sido prometidas a condición de que se obedezca la ley de Dios. Pero no leemos la palabra de Dios para así familiarizarnos con los términos de la bendición que ha de darse a todos los que presten diligentemente atención a la ley de Dios y la enseñan diligentemente a sus familias. La obediencia a la palabra de Dios es nuestra vida, nuestra felicidad. Contemplamos el mundo y lo vemos gemir bajo el peso de la impiedad y la violencia de los hombres que han rebajado la ley de Dios. Él ha retirado su bendición de los huertos y los viñedos. Si no fuera por su pueblo que guarda los mandamientos y que vive en la tierra, no detendría sus juicios. Extiende su misericordia a causa de los justos que lo aman y le temen.
conduzcan a los niños por las sendas de la obediencia. Los padres tienen el deber sagrado de conducir a sus hijos por las sendas de una estricta obediencia. La verdadera felicidad en esta vida y en la vida futura depende de la obediencia, aún así dice Jehová. Padres, permitan que la vida de Cristo sea el modelo. Satanás ideará todo medio posible para destruir esta elevada norma de piedad como si fuera demasiado estricta. La obra de ustedes consiste en impresionar a sus hijos en sus tiernos años con el pensamiento de que han sido formados a la imagen de Dios. Cristo vino a este mundo para darles un ejemplo viviente de lo que todos deben ser, y los padres que pretenden creer la verdad para este tiempo deben enseñar a sus hijos a amar a Dios y a obedecer su ley. Esta es la obra más grande y más importante que los padres y las madres puedan realizar. Dios se propone que aún los niños y los jóvenes comprendan inteligentemente lo que Él requiere, para que puedan distinguir entre la justicia y el pecado, entre la obediencia y la desobediencia. La obediencia ha de resultar agradable. Los padres deberían educar a sus hijos línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poquito aquí, un poquito allá, sin permitir ningún alejamiento de la santa ley de Dios. Deberían confiar en el poder divino y pedir al Señor ayuda para mantener a sus hijos fieles a aquel que dio a su Hijo unigénito para que trajera a los desleales y desobedientes de vuelta al reconocimiento de su autoridad. Dios anhela derramar sobre hombres y mujeres la rica corriente de su amor. Anhela verlos deleitándose en hacer su voluntad, empleando en su servicio hasta la menor partícula de las facultades que les ha confiado, enseñando a todos los que se relacionan con ellos que la manera de ser considerados como justos por amor de Cristo consiste en obedecer la ley. Conducción del niño, capítulo 11. Enseñando desde la infancia. Comenzar a enseñar temprano. Obedecer a la autoridad paterna debería inculcarse en la infancia y cultivarse en la juventud. Algunos padres piensan que pueden dejar a sus pequeños que hagan como les plazca en su infancia y cuando sean mayores podrán razonar con ellos, pero esto es un error. Comiencen en la infancia a enseñar la obediencia, requieran obediencia en la escuela del hogar. Los niños, desde su más tierna infancia, deberían ser enseñados a obedecer a sus padres, a respetar su palabra y a reverenciar su autoridad, antes de que se desarrolle la razón. Una de las primeras lecciones que necesita aprender el niño es la de la obediencia. Se le debe enseñar a obedecer antes que tenga edad suficiente para razonar. La obra de la madre debería comenzar con el infante. Debería subyugar la voluntad obstinada y el mal genio del niño y someter su ánimo. Enséñele a obedecer y a medida que el niño crezca, no aflojen la mano, antes de que se afiance la obstinación. Pocos padres comienzan suficientemente temprano a enseñar la obediencia a sus hijos. Generalmente se permite que el niño tome la delantera en 2 o 3 años a sus padres, quienes se abstienen de disciplinarlo, pensando que es demasiado joven para aprender a obedecer. Pero durante todo ese tiempo el yo se va fortaleciendo en el pequeño ser, y cada día torna más difícil la tarea de los padres de dominar al niño. Los niños, a una edad muy temprana, pueden comprender lo que es más sencillo y fácil para ellos, y mediante métodos juiciosos puede enseñárseles a obedecer. La madre no debería permitir que el niño la aventaje ni una sola vez. Con el fin de mantener su autoridad, no es necesario recurrir a medidas duras. Una mano firme y constante y una bondad que convence al niño de su amor cumplirán este propósito.
Pero si se permite que el egoísmo, la ira y la obstinación se posesionen del niño durante los 3 primeros años de su vida, resultará muy difícil someterlo a una disciplina conveniente. Su genio se ha tornado displicente, se complace en hacer su propia voluntad. El control paterno le resulta desagradable. Estas tendencias negativas se desarrollan con el crecimiento del niño, hasta que, en la adultez, el egoísmo supremo y la falta de dominio propio lo colocan a merced de los males desenfrenados de nuestra sociedad. Nunca debe permitírseles que manifiesten falta de respeto hacia sus padres. La terquedad nunca debe ser dejada sin reprensión. El futuro bienestar del niño requiere una disciplina bondadosa, amante, pero firme. La obediencia a los padres conduce a la obediencia a Dios. Los jóvenes y los niños que tienen padres que oran han recibido un gran privilegio, porque tienen la oportunidad de conocer y amar a Dios. Al respetar y obedecer a sus padres, pueden aprender a respetar y obedecer a su Padre Celestial. Si andan como hijos de luz, serán bondadosos y corteses, amantes y respetuosos de sus padres, a quienes han visto, y así estarán mejor calificados para amar a Dios a quien no han visto. Si son fieles representantes de sus padres y practican la verdad con la ayuda que Dios les concede, entonces, por precepto y ejemplo, reconocen su dependencia de Dios y lo honran mediante una vida ordenada y un comportamiento piadoso. Solo los obedientes entrarán en el cielo. Que los padres y los maestros impriman en la mente de los niños la verdad de que el Señor los está probando en esta vida para ver si lo obedecerán con amor y reverencia. Aquellos que no quieran obedecer a Cristo aquí, no lo obedecerían en el mundo eterno. Si los padres o los hijos reciben alguna vez la bienvenida en las mansiones celestiales, será porque en este mundo han aprendido a obedecer los mandamientos de Dios. Conducción del niño, capítulo 12. La obediencia debe convertirse en un hábito. Empléense esfuerzos suaves pero persistentes. Se les ha de enseñar a los niños que sus capacidades les fueron dadas para honra y gloria de Dios. A este fin deben aprender la lección de la obediencia. Debe inculcársele el hábito mediante esfuerzos amables y persistentes. Así se podrán evitar en un extenso grado aquellos conflictos ulteriores entre su voluntad y la autoridad, que tanto contribuyen a despertar en las mentes de los jóvenes la enemistad y la amargura hacia sus padres y maestros, y demasiado a menudo resistencia a toda autoridad humana y divina. No se admitan pretextos o evasivas. La primera preocupación de los padres debería ser establecer un buen gobierno en la familia. La palabra de los padres debería ser ley y excluir todo pretexto o evasiva. Los niños desde su misma infancia deberían ser enseñados a obedecer implícitamente a sus padres. La disciplina estricta a veces puede causar desazón y los niños querrán actuar según su propia voluntad. Sin embargo, cuando han aprendido la lección de obediencia a sus padres, están mejor preparados para someterse a los requerimientos de Dios. De este modo, la enseñanza recibida en la infancia influye sobre la experiencia religiosa y moldea el carácter del hombre. No se permiten excepciones. Como maestros en su propia familia, los padres han de ver que no se desobedezcan las reglas. Al permitir que sus hijos desobedezcan, fracasan en el ejercicio de la debida disciplina. Los niños deben ser llevados hasta el punto de que se sometan y obedezcan. La desobediencia no debe permitirse. El pecado yace a la puerta de los padres que permiten que sus hijos desobedezcan. Los niños deben comprender que han de obedecer. Requiérase una obediencia rápida y perfecta.
Cuando los padres dejan de requerir una obediencia rápida y perfecta de sus hijos, fracasan en colocar el debido fundamento del carácter en sus pequeños. Preparan a sus hijos para deshonrarlos cuando sean mayores y llenarán de tristeza su corazón cuando se acerquen a la tumba. Los requerimientos deben ser razonables. Los requerimientos de los padres deben ser siempre razonables. Deben expresar bondad, no por una indulgencia insensata, sino por una sabia dirección. Han de enseñar a sus hijos en forma agradable, sin reñir ni censurarlos, procurando ligar consigo el corazón de los pequeñuelos con sedosas cuerdas de amor. Sean todos, padres y madres, maestros, hermanos y hermanas mayores, una fuerza educadora para fortalecer todo interés espiritual y para introducir en el hogar y en la vida escolar una atmósfera sana que ayude a los niños menores a crecer en la educación y admonición del Señor. En la enseñanza de nuestros propios hijos y en la enseñanza de los hijos ajenos, hemos comprobado que ellos no aman menos a sus padres y tutores por restringirlos de hacer el mal. Deberían darse las razones por las que se exige obediencia. Los niños deben aprender a obedecer en el gobierno de la familia. Deben formar un carácter simétrico que Dios pueda aprobar, manteniendo la vigencia de la ley en la vida doméstica. Los padres cristianos han de educar a sus hijos para que obedezcan la ley de Dios. Las razones para esta obediencia y respeto de la ley de Dios pueden imprimirse en los niños tan pronto como puedan comprender su naturaleza, de modo que sepan qué deben hacer y qué deben abstenerse de hacer. La palabra de los padres debería ser ley. Los hijos de ustedes, que están bajo su control, deben ser inducidos a respetarlos. Su palabra debería ser ley. Muchos padres cristianos fracasan en la tarea de mandar a sus hijos en pos de ellos, y luego se admiran de que sus hijos sean perversos, desobedientes, desagradecidos e impíos. Tales padres están bajo el reproche de Dios. Han descuidado el deber de criar a sus hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. Han fallado en enseñarles la primera lección del cristianismo. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Dice el sabio: la necedad está ligada en el corazón del muchacho. El amor a la necedad, el deseo de hacer el mal, el odio por las cosas sagradas, son algunas de las dificultades que los padres deben enfrentar en el campo misionero del hogar. En la fortaleza de Dios, los padres deben levantarse y mandar a su familia en pos de ellos. Deben aprender a reprimir el mal con una mano firme y, sin embargo, sin impaciencia o pasión. No deberían dejar a los niños adivinar lo que es correcto, sino que deberían señalar el camino con términos inequívocos y enseñarles a andar por él. La influencia de un hijo desobediente. Un hijo desobediente hará gran daño a aquellos con quienes se asocie, porque formará a otros niños según su propio modelo. Tolerando el pecado. Enseñen a sus hijos a honrarlos, porque la ley de Dios ha colocado este deber sobre los hijos. Si permiten que sus hijos estimen livianamente los deseos de ustedes y no obedezcan a las leyes de la familia, están tolerando el pecado, están permitiendo que el maligno trabaje a gusto, y la misma insubordinación, falta de reverencia y amor al yo serán llevados por ellos a la vida religiosa y a la iglesia. Y el comienzo de todo este mal es anotado en los libros del cielo como descuido de los padres. El hábito de la obediencia se establece por la repetición. Las lecciones de obediencia, de respeto por la autoridad, necesitan repetirse a menudo. Esta clase de obra realizada en la familia constituirá una poderosa influencia para el bien, y no solo se evitará que los hijos hagan el mal, y se los constreñirá a amar la verdad y la justicia, sino que también los padres recibirán el mismo beneficio. Esta clase de obra que el Señor requiere no puede ser hecha sin una seria meditación de su parte
y sin mucho estudio de la palabra de Dios, con el fin de que puedan instruir de acuerdo con sus directivas. Conducción del niño, parte 5. Otras lecciones básicas. Capítulo 13. El dominio propio. Preparen a los niños para la vida y sus deberes. La madre, al contemplar al hijo que ha sido entregado a su cuidado, bien podría preguntarse con profunda ansiedad, ¿cuál es el gran blanco y objetivo de su educación? Consiste en capacitarlo para la vida y sus deberes, en calificarlo para ocupar una posición honrosa en el mundo, para hacer el bien, para beneficiar a sus semejantes y para ganar finalmente la recompensa de los justos. Si es así, entonces la primera lección que debe enseñársele es la del dominio propio, porque ninguna persona indisciplinada y testaruda puede esperar tener éxito en este mundo o recompensa en el venidero. Enseñen al niño a ceder. Los pequeños, antes de 1 año de edad, escuchan y entienden lo que se habla con referencia a ellos mismos y saben hasta qué punto se les permite hacer su voluntad. Madres deberían enseñar a sus hijos para que cedan a los deseos de ustedes. Pueden lograr esto si ejercen dominio sobre ellos y mantienen su dignidad como madre. Sus hijos aprenden rápidamente lo que esperan de ellos. Saben cuándo su voluntad vence a la de ustedes y obtendrán el mayor provecho posible de su victoria. Es una gran crueldad permitir que los malos hábitos se desarrollen y entregar la ley en las manos de los niños y dejarlos gobernar. No consientan en los deseos egoístas. Si los padres no son cuidadosos, tratarán a sus hijos de modo que se acostumbren a exigir atención y privilegios que requerirán que los padres pasen privaciones con el fin de complacer a sus pequeños. Los hijos pedirán que los padres hagan algunas cosas por ellos con el fin de complacer sus deseos, y los progenitores accederán a sus deseos sin parar mientes en el hecho de que están inculcando el egoísmo en sus hijos. Pero los padres, al hacer esta obra, están causando un daño a sus hijos y más tarde descubrirán cuán difícil es contrarrestar la influencia de la educación de los primeros años en la vida del niño. Los niños deben aprender tempranamente que no pueden ser complacidos cuando se trata de deseos egoístas. No den nada que sea pedido con llanto. Una lección preciosa que la madre necesita repetir una vez tras otra es que el niño no debe gobernar. Él no es el amo, sino que son la voluntad y los deseos de la madre los que han de imponerse. Así se les enseña dominio propio. No les den ninguna cosa que pidan llorando, aun cuando el corazón compasivo de ustedes desee mucho complacerlos. Porque si una vez ganan la victoria mediante el llanto, esperarán hacerlo una vez más. La segunda vez, la batalla será más vehemente. Nunca permitan manifestaciones de ira. Entre las primeras tareas de la madre está el refrenamiento de la pasión de sus pequeños. No debería permitirse que los niños manifiesten ira. No debería permitírseles lanzarse al suelo, patalear y gritar porque se les ha negado algo que no era para su bien. He quedado preocupada
al ver cómo muchos padres permiten a los niños manifestaciones de ira. Las madres parecen considerar estos estallidos de ira como algo que debe soportarse y se muestran indiferentes ante la conducta del niño. Pero si una vez se permite un mal, será repetido, y su repetición lo transformará en un hábito. Y así, el carácter del niño recibirá un molde equivocado. ¿Cuándo reprender al mal espíritu? A menudo he visto a los pequeños lanzarse al suelo y gritar cuando se contrariaba su voluntad. Este es el momento de reprender al mal espíritu. El enemigo procurará dominar la mente de nuestros hijos, pero ¿le permitiremos moldearlos de acuerdo con su voluntad? Estos pequeños no saben discernir cuál espíritu fluye en ellos, y es el deber de los padres ejercer juicio y discreción en lugar de ellos. Deben observar cuidadosamente sus hábitos. Deben refrenarse las malas tendencias y estimularse la mente en favor de lo bueno. Hay que estimular al niño en todos los esfuerzos que realiza por dominarse a sí mismo. Comiencen con los cantos de Belén. Las madres deberían educar a sus bebés en sus brazos de acuerdo con los principios y los hábitos correctos. No deberían permitirles golpearse la cabeza contra el suelo. Que las madres los eduquen en su infancia. Comiencen con los cantos de Belén. Estos suaves acordes ejercen una influencia aquietadora. Cántenles estas melodías subyugadoras que hablan de Cristo y de su amor. No manifiesten indecisión. El mal genio del niño debería dominarse tan pronto como sea posible, porque cuanto más se descuide este deber, tanto más difícil será realizarlo. Los niños de temperamento irritable y colérico necesitan el cuidado especial de sus padres. Debe tratárselos en forma particularmente bondadosa, pero firme. No debería haber indecisiones de parte de los padres en su caso. Deberían fomentarse y fortalecerse cuidadosamente los rasgos de carácter que detendrían naturalmente el desarrollo de sus faltas peculiares. Complacer a un niño de un genio apasionado y perverso resultará en su ruina. Sus faltas se fortalecerán a medida que transcurran sus años, retardarán el desarrollo de su mente y sobrepujarán a todos los rasgos buenos y nobles de carácter. El ejemplo de dominio propio de los padres es vital. Algunos padres no tienen dominio sobre sí mismos, no controlan sus propios apetitos mórbidos o su temperamento colérico. Por lo tanto, no pueden educar a sus hijos en lo que atañe a la negación del apetito, ni enseñarles dominio propio. Si los padres quieren enseñar dominio propio a sus hijos, deben primero formar ese hábito en sí mismos. Los regaños y las manías de criticar de los padres estimulan un temperamento precipitado e impetuoso en sus hijos. No se cansen de hacer el bien. Los padres son demasiado aficionados a la facilidad y al placer para realizar la obra que Dios les señaló en su vida de hogar. No veríamos el terrible estado de maldad que existe entre la juventud de hoy si hubiera sido debidamente educada en el hogar. Si los padres reasumieran la tarea que Dios les ha encomendado y enseñaran la moderación, la abnegación y el dominio propio a sus hijos, tanto por precepto como por ejemplo, encontrarían que mientras procuran cumplir con su deber,
como para recibir la aprobación de Dios, aprenderían preciosas lecciones en la escuela de Cristo. Aprenderían la paciencia, el amor y la humildad. Y estas son las mismas lecciones que han de enseñar a sus hijos. Después de que se hayan despertado las sensibilidades morales de los padres y retomen con energías renovadas su obra descuidada, no deberían desanimarse o permitirse ser retrasados en su obra. Muchos se cansan de obrar bien. Cuando descubren que se requiere un esfuerzo sostenido, un constante dominio propio y una buena medida de gracia, tanto como conocimiento, con el fin de hacer frente a las emergencias inesperadas que surgen, se descorazonan y abandonan la lucha, y dejan que el enemigo de las almas hagan su voluntad. Día tras día, mes tras mes, año tras año, debe proseguir la obra, hasta que el carácter de sus hijos quede formado y los hábitos afirmados en forma correcta. No deben ceder y dejar a sus familias abandonadas y sin gobierno. Nunca pierdan el dominio de ustedes mismos. Nunca deberíamos perder el dominio de nosotros mismos. Mantengamos siempre delante de nosotros el modelo perfecto. Es un pecado hablar con impaciencia o mal humor, o sentir ira, aun cuando no hablemos. Debemos trabajar dignamente y representar correctamente a Cristo. Hablar palabras airadas es como golpear un pedernal contra otro pedernal. Inmediatamente surgen las chispas de los sentimientos airados. No sean como el capullo de la castaña. En el hogar, no usen palabras ásperas e hirientes. Deberían invitar al huésped celestial a acudir a su hogar y al mismo tiempo hacer lo posible para que él y los ángeles celestiales moren con ustedes. Deberían recibir la justicia de Cristo, la santificación del Espíritu de Dios, la belleza de la santidad, con el fin de revelar la luz de la vida a los que están junto a ustedes. El sabio dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El hombre o la mujer que conserva el equilibrio mental cuando se siente tentado a ceder a la pasión, ocupa un lugar más elevado ante la vista de Dios y de los ángeles celestiales que el general más renombrado que alguna vez haya conducido a un ejército a la batalla y la victoria. Un conocido emperador dijo en su lecho de muerte: entre todas mis victorias, hay una sola que me proporciona gran consuelo en este momento, y esa es la victoria que he logrado sobre mi propio temperamento turbulento. Alejandro y César encontraron más fácil subyugar al mundo que someterse a sí mismos. Después de vencer a una nación tras otra, cayeron, uno de ellos víctima de la intemperancia, el otro de una loca ambición. Conducción del niño, parte 5. Otras lecciones básicas, capítulo 14. Tranquilidad, respeto y reverencia. Reprímanse los ruidos indebidos y el alboroto. Una madre no debe permitir que su mente permanezca ocupada con demasiadas cosas. Con la mayor diligencia y la más estrecha vigilancia, debe cuidar a los pequeños que, si se les permite, llevarán a cabo todo impulso emanado de la abundancia de sus corazones inexpertos e ignorantes. En la exuberancia de su espíritu harán ruido y alboroto en el hogar. Esto debería impedirse. Los niños pueden ser muy felices si se los educa para que no hagan esas cosas. Debe enseñárseles que cuando llegan visitas deben comportarse con tranquilidad y respeto. La tranquilidad debe reinar en el hogar. Padres y madres,
enseñen a sus hijos que deben subordinarse a la ley. No les permitan pensar que porque son niños, tienen el privilegio de hacer todo el ruido que les plazca en el hogar. Deben establecerse normas sabias y ponerse en vigencia para que la belleza de la vida del hogar no sea malograda. Los padres les hacen mucho daño a sus hijos cuando les permiten gritar y llorar. No debería permitírseles ser descuidados y turbulentos. Si no se corrigen a edad temprana estos rasgos objetables de carácter, los niños los conservarán desarrollados y fortalecidos en la vida religiosa y en la de los negocios. Los niños pueden ser muy felices aunque se les enseñe a comportarse con sosiego en la casa. Enséñese a respetar el juicio experimentado. Se les debe enseñar a los niños a respetar el juicio experimentado. Se los debe educar de tal manera que su mente esté unida con la de sus padres y maestros, e instruirlos de manera que puedan ver cuán propio es escuchar su consejo. Entonces, cuando se desprendan de la mano guiadora, su carácter no será como el junco que tiembla al soplo del viento. La lasitud de los padres estimula la falta de respeto. Si a los niños se les permite la falta de respeto en sus propios hogares, la desobediencia, la ingratitud y el mal humor, el pecado está a la puerta de sus padres. La madre debe gobernar sabiamente su casa en la dignidad de su maternidad. Su influencia en el hogar ha de ser suprema. Su palabra, ley. Si ella es cristiana, bajo la dirección de Dios, conquistará el respeto de sus hijos. Digan a sus hijos exactamente lo que requieren de ellos. Si los padres no mantienen su autoridad, entonces, cuando los niños vayan a la escuela, no tendrán respeto por los maestros o el director de la escuela. En el hogar no les enseñaron la reverencia y el respeto que deberían tener. El padre y la madre estuvieron al mismo nivel que los hijos. Resultado de la impertinencia no dominada. Manifiesten respeto por sus hijos y no les permitan hablar ninguna palabra irrespetuosa acerca de ustedes. Una actitud sabia de los jóvenes. El joven que tiene padres y que siente que es su deber velar por ellos, y si no tiene padres, considera a sus tutores o a las personas con quienes vive como sus consejeros, como sus consoladores y en cierto sentido como sus orientadores, y que se ciñe a los reglamentos que imperan en su hogar, es un joven sabio y que puede proporcionar mucha bendición. Debe fomentarse cuidadosamente la reverencia. La reverencia es una gracia que debe cultivarse con cuidado. A todo niño se le debe enseñar a manifestar verdadera reverencia hacia Dios. El Señor desea que comprendamos que debemos colocar a nuestros hijos en la correcta relación con el mundo, la iglesia y la familia. Su relación con la familia es el primer punto a considerarse. Enseñémosle a ser corteses unos con otros y corteses con Dios. ¿Qué quiere decir usted? Pueden preguntar, al afirmar que deberíamos ser corteses con Dios. Quiero decir que hay que enseñarles a reverenciar a nuestro Padre Celestial y a apreciar el sacrificio grande e infinito que Cristo realizó por nosotros. Los padres y los hijos deben mantener una relación con Dios tan estrecha que los ángeles celestiales puedan comunicarse con ellos. Estos mensajeros celestiales son excluidos de más de un hogar donde abundan la iniquidad y la descortesía con Dios. Captemos de su palabra el Espíritu del cielo y traigámoslo a nuestra vida aquí en la tierra.
cómo enseñar reverencia. Los padres de familia pueden y deben interesar a sus hijos en los variados conocimientos que se encuentran en las sagradas páginas. Pero si quieren interesar a sus hijos e hijas en la palabra de Dios, ellos mismos deben sentir interés por ella. Deben familiarizarse con sus enseñanzas, y así como Dios le ordenó a Israel hablar de ellas, ora, sentado en tu casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, los que quieran que sus hijos amen y reverencien a Dios deben hablar de su bondad, majestad y poder según se revelan en su palabra y en las obras de la creación. La reverencia se manifiesta mediante la obediencia. Muéstrese a los niños que la verdadera reverencia se revela por la obediencia. Dios no ha ordenado nada que no sea esencial, y no hay otra manera de manifestarle reverencia tan agradable fuera de la obediencia a lo que Él dijo. Conducción del niño, parte 5. Otras lecciones básicas. Capítulo 15. Cuidado en el manejo de la propiedad. Repriman las tendencias destructivas. La educación debe ser completa y uniforme. Cada madre necesita ser diligente. No debe permitir que ninguna cosa desvíe su mente. No debe permitir que sus hijos sigan su voluntad no educada en el manejo de las cosas que pertenecen al hogar. Debería enseñárseles que no deben mantener la casa en perpetuo desorden al utilizar sus objetos para su propia diversión. Madres, enseñen a sus hijos desde sus primeros años que las cosas de la casa no son para su entretenimiento. Mediante esas cosas pequeñas se enseña el orden. No importa cuánto alboroto haga el niño, no permitan que el instinto de destrucción, que se manifiesta mayormente durante la infancia, se fortalezca y sea cultivado. Dios dice, harás y no harás. Sin perder la paciencia, pero con decisión, los padres deben decir no a sus hijos y mantener lo que han dicho. Deben rehusar con firmeza permitir que los niños manejen libremente todos los objetos y los dejen esparcidos por el suelo. Los que permiten que un niño manifieste esa conducta están haciendo un gran mal. Puede no ser un niño malo, pero su educación lo está tornando muy molesto y destructivo. Enséñese a respetar la propiedad ajena. Algunos padres permiten que sus hijos sean destructores, que utilicen como juguetes objetos que no tienen derecho de tocar. Debería enseñárseles a los niños que no deben manejar las pertenencias de los demás. Para bienestar y felicidad de la familia, deben aprender a observar las reglas de la propiedad. Los niños no son más felices cuando se les permite manejar todo lo que ven. Si no se los educa para que sean cuidadosos, crecerán con rasgos de carácter desagradables y destructivos. Juguetes fuertes y durables. No les den a los niños juguetes que se rompan fácilmente. Hacer esto es enseñarles lecciones en el arte de destruir. Dénseles juguetes que sean fuertes y durables. Estas sugerencias, por insignificantes que parezcan, representan mucho en la educación del niño. Conducción del niño, parte 5. Otras lecciones básicas. Capítulo 16. Los principios de la salud. Comiéncese precozmente la educación de la salud. El Creador del hombre ha preparado la maquinaria viviente de nuestros cuerpos. Cada función ha sido dispuesta admirable y sabiamente,
y Dios ha prometido mantener esta maquinaria humana trabajando saludablemente si el instrumento humano obedece sus leyes y colabora con Dios. Podemos contemplar y admirar la obra de Dios en el mundo natural, pero el cuerpo humano es lo más maravilloso. Desde los primeros asomos de razón, la mente humana debería aprender a conocer el organismo humano. En esto Jehová ha dado una muestra de sí mismo, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Lo primero que deberían aprender los niños es conocerse a sí mismos y cómo mantener su cuerpo sano. Lecciones de primordial importancia. En la educación de los primeros años, muchos padres y maestros fallan en comprender que necesitan prestar la mayor atención a la constitución física del niño, con el fin de asegurar las mejores condiciones para el desarrollo del cuerpo y del cerebro. La felicidad futura de las familias y el bienestar de la sociedad dependen mayormente de la educación física y moral que reciban los hijos en los primeros años de su vida. Los padres deben comprender y enseñar fisiología. Si los padres mismos obtuvieran conocimientos y sintieran la importancia de utilizarlos prácticamente en la educación de sus hijos, veríamos un cambio en las actitudes de los jóvenes y los niños. Los niños necesitan recibir instrucción concerniente a su cuerpo. Hay tan solo pocos jóvenes que poseen un conocimiento definido de los misterios de la vida humana. Conocen poquísimo de la maquinaria viviente. David dijo: «Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido formado». Enseñen a sus hijos a estudiar partiendo de las causas para llegar a los efectos. Demuéstrenles que si violan las leyes que rigen su ser, deben pagar la culpa sufriendo la enfermedad. No se desanimen si no ven una mejoría a raíz del esfuerzo que realizan. Instruyan pacientemente, línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poquito aquí y un poquito allá. Continúen hasta que ganen la victoria. Prosigan enseñando a sus hijos con respecto a su propio cuerpo y la manera de cuidarlo. El descuido acerca de la salud del cuerpo tiende a provocar el descuido en el carácter moral. La vida saludable debería ser una preocupación familiar. La vida saludable debe convertirse en una preocupación familiar. Los padres deberían despertar a la comprensión de las responsabilidades que Dios les ha dado. Estudien los principios de la reforma pro salud y enseñen a sus hijos que la senda de la abnegación es el único camino que conduce a la seguridad. La masa de los habitantes del mundo, por su descuido de las leyes físicas, están destruyendo su capacidad de dominio propio y se está incapacitando para apreciar las realidades eternas. Ignorando voluntariamente la estructura de su organismo, conducen a sus hijos por los senderos de la complacencia, preparando de esta manera el camino para que sufran la penalidad de la transgresión de las leyes de la naturaleza. Dese preparación física. Es mucho más fácil dar la preparación física, el desarrollo del cuerpo, que impartir la preparación espiritual. La pieza de los niños, el terreno de juego, el taller, la siembra de la semilla y la recolección de la mies, todas estas cosas proporcionan educación física. En circunstancias ordinariamente favorables, el niño adquiere naturalmente vigor saludable y el debido desarrollo de su organismo. Sin embargo, aún en las cosas físicas debe educárselo cuidadosamente. La obediencia a las leyes de la naturaleza proporciona salud y felicidad. Nuestros hijos deberían recibir instrucción para que conozcan su organismo físico. A una edad temprana,
mediante una instrucción paciente, pueden llegar a comprender que deben obedecer las leyes que gobiernan su ser si quieren estar libres del dolor y la enfermedad. Deberían comprender que sus vidas no pueden ser útiles si quedan inválidos por la enfermedad. Tampoco pueden agradar a Dios si se acarrean enfermedades a causa de su desobediencia de las leyes de la naturaleza.